En relación a lo que es ya este módulo 2, es necesario que en esta sesión también recordemos acerca de lo que es la parte de la base o la estructura del currículum, en este caso, en el caso de educación alternativa y especial, eh, ante todo visibilizando, ¿no? Todo lo que es la parte de lo que conlleva los principios, las bases, los fundamentos, ¿no? Que son justamente parte de educación alternativa. Y bueno, en este aspecto vamos a volver a recordar, es principalmente el caso de la estructura que debemos tomar en cuenta, ¿no? En relación al enfoque del diseño curricular, ¿no? En este caso, habíamos indicado que el enfoque que se va a buscar o que se busca desarrollar dentro de lo que es el caso de educación técnica, tecnológica productiva es justamente el enfoque basado en el desarrollo de competencias, ¿no? Este enfoque que principalmente busca promover habilidades, conocimientos, valores de manera concreta, ¿no? Es decir, en la práctica. Asimismo, también es necesario tomar en cuenta que el diseño curricular eh, está basado o está constituido a partir justamente de una realidad histórica, política y cultural, ¿no? Entonces, eso es bastante importante que tomemos en cuenta, como lo hemos ido reiterando en las anteriores sesiones, que todo currículum se parte de una realidad específica, ¿no? De una realidad concreta. Y bueno, bajo este aspecto es que debemos tomar en cuenta los niveles de concreción del currículo base nacional, que en este caso partimos de un currículo base nacional a nivel, como su nombre lo dice, a nivel de un país o a nivel de una estructura, de un estado, el cual rige principalmente todo lo que se va a llegar o delimita los lineamientos de cómo se va a llegar a desarrollar la educación, ¿no? Asimismo, posteriormente se llega a plantear o un nivel más, un segundo nivel que tiene que ver con los currículos regionalizados, ¿no? O los proyectos curriculares de institutos o más bien dicho de educación técnica tecnológica productiva. En el caso de los currículos regionalizados, justamente son un nivel de concreción mucho más específico que principalmente apunta a que la estructura curricular se llegue a caracterizar o responda a una determinada región, ¿no? En función a su cultura, en función al clima, en función a la parte social, económica, productiva. Y ya el nivel mucho más concreto, el tercer nivel de concreción, que tiene que ver principalmente ya con los planes de aula, planes semestrales, planes anuales, que son niveles mucho más específicos, ¿no? Que en este caso esos niveles de concreción o ese tipo de currículum que es el tercer nivel, ya nos delimita específicamente el trabajo que vamos a desarrollar como educadores. También habíamos visto que habían diferentes clases de currículum, ¿no? El currículo oficial, que decíamos que es el que nosotros lo conocemos, que es el que está aprobado mediante resolución ministerial, mediante leyes en cada nación, y es el que justamente llega a desarrollarse o llega a aplicarse de manera oficial en cada estado. Asimismo, el currículo operacional, que en este caso parte del currículo oficial, pero es más un nivel más concreto que tiene que ver específicamente con la asignatura o la materia, ¿no? Entonces es más operativo, como su nombre lo dice. Otro tipo de currículum que es el oculto, que en este caso, principalmente este tipo de currículum, se llega a plasmar no de manera visible, ¿no? Sino está justamente delimitado por aquellos valores, justamente algo que estos aspectos que tienen que ver principalmente con lo que no se puede visibilizar, con justamente aquello que se llega a delimitar o a enseñar en la escuela, pero no mediante una planificación o no de manera estructurada.
¿no? En este caso nos referimos a los valores, por ejemplo, de una determinada región, cultura, religión, ¿no? Entonces, aquello justamente se llega a plasmar y aparte también de las características que el mismo docente llega a dar dentro de su aula, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con el currículum nulo, en este caso es todo aquel contenido o planificación que, diríamos, no es relevante y que el docente, o en este caso el encargado, la parte de planificación, llega en este caso, en el proceso de dosificación o de priorización curricular, llega a hacerlo a un lado, ¿no? Porque considera que ese contenido, esos contenidos mínimos no son relevantes y obviamente no se toman en cuenta, ¿no? Considerando el tema de tiempos, ¿no? Que tienen que cumplir para desarrollar una, una planificación y un desarrollo dentro del ámbito educativo. Algo importante que debemos tomar en cuenta es las realidades a las cuales responde el modelo educativo sociocomunitario productivo. Ah, Principalmente, este modelo, que es la base de la ley 070, la actual ley que está en vigencia, ¿no? En tanto no se actualice o reformule o se llegue a aplicar otro tipo de ley educativa, la ley Avelino Señal y Elizardo Pérez se, se cimienta, diríamos, en el modelo educativo sociocomunitario productivo, es decir, un modelo que atiende o que toma como base la sociedad, las necesidades, las características, demandas, la parte comunitaria, que en este caso no simplemente está dirigido a las comunidades de provincia, tal cual las consideramos, sino habla de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, o este caso llega a tomar en cuenta que la educación se desarrolla en una comunidad donde hay diferentes actores, ¿no? Padres, hijos, docentes, autoridades regionales, locales. También dentro de esa comunidad entran los actores productivos y los diferentes actores económicos, ¿no? Y el tema productivo, ¿no? La parte productiva que principalmente justamente es a donde apunta este modelo que busca justamente que la educación contribuya a la formación de estudiantes que posteriormente ya en su vida, diríamos, ya en la educación superior o ya en su vida eh, profesional, lleguen a ser actores del desarrollo productivo de su región. Y esto a partir de la misma educación, ¿no? Por eso es que también dentro del modelo o como base de este modelo ya se han ido planteando y desarrollando justamente y implementando el bachillerato, por ejemplo, técnico humanístico, la educación técnica en educación alternativa que se daba, o sea, se ha ido dando, se ha dado desde, bueno, desde hace, antes de la ley 070, pero que en este caso se ha enfocado en que las carreras, la demanda, o más bien dicho, la oferta educativa responda a las demandas de lo que es la parte de las características y necesidades de una determinada región, ¿no? Entonces, aquello es importante que tomemos en cuenta. En relación a esto, es pues que en primer lugar, entre las realidades a las cuales responde el modelo sociocomunitario productivo, una primera realidad es justamente la condición colonial y neocolonial de la educación, ¿no? Principalmente a que antes de la ley 070 se sobrevaloraba, ¿no? Todo lo que era externo, todo lo que provenía de fuera, digamos, fuera de la cultura o de otro tipo de realidad, ¿no? Entonces, esto se sobrevaloraba en función o en desmedro de todo aquello que es interno o características internas de nuestra región y sociedad, ¿no? Entonces, principalmente el efecto de ello era que se impongan contenidos
y ante todo, ¿no? Que se desarrolle una educación principalmente metódica y mecanista, ¿no? Es decir, se repita todo aquello o que el estudiante repita hasta llegar a memorizar en ciertos aspectos, ¿no? De determinados contenidos. La dependencia económica es otra realidad a la cual refiere, que en este caso principalmente tiene que ver con que la educación no responde a principalmente a todo lo que es la parte de la parte económica de un país, ¿no? Antes de la ley 070, justamente, como les decía, muchas de las carreras que se ofertaban en los centros de educación alternativa, por ejemplo, justamente no respondían a las realidades y demandas de la sociedad, ¿no? Entonces aquello hacía que la política educativa no esté en función a la demanda económica o a la demanda de la sociedad, ¿no? Entonces se llegaba a, principalmente la educación o la política educativa lo que hacía es generar o desarrollar o formar, en este caso, eh, estudiantes con mano de obra barata para el mercado laboral interno, ¿no? No se buscaba que sean verdaderos productores, ¿no? Que promuevan el desarrollo de una región. Simplemente lo que se buscaba es justamente que sean mano de obra calificada y se incorporen a la parte laboral, ¿no? Entonces, aquello ha hecho que, a partir de lo que es el modelo sociocomunitario productivo, que se busque en este caso, si es que ustedes en estos últimos tiempos ha estado con más fuerza lo que es la parte de emprendedurismo, el emprendimiento que se debe desarrollar en no solamente educación alternativa, sino a partir de educación regular, por ejemplo, ¿no? Ya que buscan que los bachilleres técnicos ya salgan con una determinada carrera y en este caso puedan emprender a partir de concluyendo lo que es la formación secundaria en el caso de que puedan emprender diferentes, en este caso, digamos, innovaciones dentro de su ámbito, ¿no? El tercer nivel que tiene que ver, o más bien dicho, eh, la tercera realidad que tiene que ver con la desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Como ustedes saben, antes de la ley 070, prácticamente la ley 1565 de la reforma educativa, eh, tomaba en cuenta, ¿no? Las principales culturas de nuestro país, ¿no? Entre ellas las más visibles eran justamente la guaraní, la quechua, la aymara, ¿no? Si bien había el conocimiento de parte de las otras culturas indígenas, en total que son 36, sabemos, a nivel de nuestro país, pero no eran tomadas en cuenta, ¿no? No eran tomadas en cuenta para el proceso educativo. Es por eso que a partir de la ley 070 es pues que como base y como unas realidades que busca justamente el reconocer esas culturas indígenas originarias, ¿no? Y si es que se dan cuenta, hoy en día juegan un rol importante porque son esos justamente los consejos educativos de los pueblos indígenas de cada región, de cada cultura, son aquellas instancias que demandan el perfil de ser humano, de persona que quieren que se desarrolle en función a las necesidades y demandas de su cultura, de su región, ¿no? Y obviamente la educación toma en cuenta esas características. Otra cuarta realidad que tiene que ver con el carácter cognitivista y desarraigado de la educación. Principalmente que la educación más se centraba en el desarrollo de conocimientos, ¿no? Es decir, que esa persona se desarrolle principalmente, sea receptor sí, de contenidos y no así enfocándose o no tomando en cuenta el desarrollo de valores, ¿no? Es decir, formar de manera integral a esas personas, en este caso en función a las diferentes características que demandan una determinada realidad, ¿no? Entonces, esto es importante, por lo que es imperativo que la educación se desarrolle de manera integral, ¿no? Y no así de manera, diríamos, segmentada solamente con el tema de conocimientos, ¿no?
sino tiene que ir de manera integral, principalmente en el caso de una educación que promueva el desarrollo de valores, una educación que promueva la parte práctica, las habilidades y obviamente la parte de conocimientos. Aquí vamos a ver lo que son las bases de la educación alternativa, ¿no? El currículum base del sistema educativo plurinacional. En este caso, los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos, ¿no? Es decir, como base de la ley 070 o del currículo base nacional, es el reconocimiento a los saberes, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? La sabiduría, los valores, como decíamos, ¿no? En este caso, a partir de una educación comunitaria. La segunda, que tiene que ver principalmente con la experiencia pedagógica de la escuela Ayllu de Warisat, que justamente es diríamos, es la base fundamental de la ley 070, ¿no? El rescatar este tipo de educación, eh, principalmente a la estructura, a cómo se enfocaba el desarrollo de la educación dentro de lo que es la experiencia de la escuela Warisata, ¿no? Esta escuela que principalmente, o esta experiencia que principalmente tomaba en cuenta, y ahí está también el carácter comunitario de la educación, con la participación no solamente del docente y el el educando, ¿no? O del estudiante, sino prácticamente participaba toda la comunidad, ¿no? Los, los famosos sabios, en este caso, eran los que llegaban a, a dar de su sabiduría, en este caso de sus conocimientos, a los estudiantes, ¿no? A las nuevas generaciones. También en el caso de las autoridades, ¿no? De la comunidad, ¿no? Eran los que llegan a hacer conocer las diferentes normas, los diferentes, en este caso, digamos, procedimientos que deben seguir dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, y obviamente la demás población que también enseñaba en función a su característica, principalmente la parte productiva, ¿no? Y las diferentes funciones que deberían cumplir. Asimismo, una de las bases es justamente la propuesta pedagógica crítica de Lev Vygotsky, que en este caso sabemos que principalmente la pedagogía de Vygotsky, la pedagogía sociocomunitaria, o más bien dicho, social, hace conocer o toma en cuenta justamente que todo el desarrollo educativo se plasma o es a partir de una realidad histórica y social, ¿no? Entonces, es la principal base también de lo que es el currículo del sistema educativo. Asimismo, toma en cuenta como base la propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Paulo Freire, ¿no? Que en este caso principalmente hace referencia a que se debe formar seres críticos y reflexivos, ¿no? Que no sean simples meros receptores de la cultura o del conocimiento, sino que critiquen, que analicen, que debatan, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales enfoques o las bases que toma en cuenta el currículo del sistema educativo. Entre los fundamentos que podemos ver para el currículo base nacional, justamente podemos identificar el fundamento ideológico y político, que en este caso, este fundamento que plantea una educación descolonizadora a partir de lo que son principios, valores y conocimientos, ¿no? De los pueblos indígenas originarios y campesinos. En este caso, de modo equitativo, es decir, de modo igualitario. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son los fundamentos filosóficos, es decir, la parte de la filosofía que en este caso está centrada en el vivir bien. En este caso, a partir de las cosmovisiones, experiencias, prácticas
de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, este aspecto es un fundamento que prácticamente es uno de los principales, ¿no? Del currículo base, el vivir bien, que se busca que ese ser humano, ese niño, esa niña, lleguen a plasmar una vida donde se lleguen a, en este caso, a desarrollar de manera que tomen en cuenta sus cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios y obviamente busquen una vida saludable y del vivir bien, como dice acá. Los fundamentos sociológicos que tienen que ver principalmente con con la condición plural, ¿no? De la realidad boliviana. Es decir, mm, nosotros estamos dentro de un país donde justamente existen diferentes, decíamos, culturas indígenas, pero también existe una realidad, por ejemplo, de ciudades donde, cosmopolitas, donde convergen diferentes tipos de sociedades y culturas, ¿no? No solamente las culturas indígenas. Entonces, aquello hace que justamente tomemos en cuenta esa realidad plural, ¿no? Diversificada. Asimismo, también otro aspecto fundamental son la parte epistemológica, ¿no? De lo que es la parte del currículo base. Es decir, tomemos en cuenta esa diversidad cultural y social de nuestro país, pero también se deben llegar a complementar con los saberes tanto entre la parte de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, como también los saberes y conocimientos universales, ¿no? Es decir, de la ciencia. Entonces, debe haber aquí una complementación entre esos dos aspectos, ¿no? La parte de sabiduría de los pueblos indígenas y en este caso, los contenidos de la ciencia, ¿no? Los contenidos universales. Asimismo, dentro de lo que es la parte de los fundamentos, podemos ver el psicopedagógico, que en este caso, en este caso se basa en desarrollar una educación, un proceso educativo de carácter práctico y teórico, que principalmente busca el desarrollo productivo a través de aulas, talleres, laboratorios y gabinetes, ¿no? Y aquello creo yo que es algo que se debe continuar profundizando, ¿no? Tal vez este fundamento se ha llegado a dar de manera parcial, porque sabemos bien, ¿no? Las necesidades de lo que es la parte de lo que es los centros educativos, que principalmente siempre han demandado el contar con talleres equipados, con laboratorios o gabinetes que tengan todas las comodidades, ¿no? Aquello es justamente donde normalmente, si bien se ha tratado de llegar a constituir diferentes laboratorios a nivel nacional, en las diferentes, inclusive con más fuerza, y es un aspecto que hay que valorar con más fuerza en comunidades indígenas, en provincias a nivel nacional, a partir de justamente de lo que ha sido la implementación, ¿no? De justamente esos gabinetes de computación en las diferentes provincias para que puedan acceder a una educación inclusive a través de, inclusive teniendo conexión de internet en varios puntos del país, pero es algo que no se ha llegado a profundizar, ¿no? Es decir, no se ha llegado a constituir como elemento fundamental para que se garantice un proceso educativo eh, de calidad, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es los principios del currículo base, podemos identificar entre los principales es el que se desarrolle una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Es decir, que en este caso la educación debe ir en contra de la discriminación y violencia racial, ¿no? Es algo que justamente, y cultural también, o religiosa, es algo que justamente se ha llegado a plasmar a través inclusive de leyes que buscan la sensibilización y que se llegue a eliminar
todo tipo de racismo y discriminación en nuestra sociedad, ¿no? Por eso es que hay también una ley específica en relación a lo que es, eh, digamos, la prevención y la atención en casos de discriminación y racismo. Y dentro de esta misma ley establece justamente que el sistema educativo contemple procesos de prevención, sensibilización y socialización, ¿no? Jornadas, como se las llama. Entonces, esos procesos esas actividades o esas acciones que deben desarrollarse a partir justamente del sistema educativo, ¿no? Entonces, aquello es fundamental que se llega a plasmar dentro del ámbito educativo. Otro aspecto que tiene que ver con la educación despatriarcalizadora, ¿no? Es decir, que, y esto justamente hay que ser sincero, principalmente busca que se llegue a desarraigar, ¿no? Esa parte histórica, política, cultural, de que se tome en cuenta, digamos, ¿no? El papel del hombre sobre la mujer, ¿no? Es decir, principalmente busca que se llegue a promover la equidad de género y el papel fundamental de la mujer dentro de la educación y la sociedad, ¿no? Otro principio que debemos tomar en cuenta es justamente la educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos, ¿no? Esta educación comunitaria que principalmente busca que se llegue a plasmar una convivencia dentro de lo que es una realidad que tiene que ver con un contexto histórico, social y cultural. El tercer principio que tiene que ver con lo que es con la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Antes, si se acuerdan, con la, con la ley perdón, con la ley 1565, se desarrollaba una educación ante todo bilingüe, ¿no? Es decir, que consideraba mm, principalmente el que se llega a dar como lengua oficial el castellano y una segunda lengua que era materna, pero no así, en este caso, que hoy en día, por ejemplo, se está tomando en cuenta y se está haciendo esa propuesta, esa modificación del currículo base, que tenga que ver con que también se llegue a concretar un idioma extranjero, como es el inglés, ¿no? Un idioma universal, que se busca justamente que a través de del desarrollar o plasmar el idioma extranjero, los estudiantes también estén en similares características a otros de otras naciones para que puedan justamente llegar a desarrollarse en otros países u otras realidades, ¿no? Sin dificultad. Entonces, la parte del lenguaje, la parte intracultural, que tiene que ver principalmente con todo aquello que converge dentro de una cultura específica, ¿no? Al interior, todos esos saberes y conocimientos, ¿no? Y las lenguas propias. En el caso de la interculturalidad, que tiene que ver también con la parte de lo que es diríamos, la relación que existe entre culturas, ¿no? De nuestro país. Y si es que nos damos cuenta, por ejemplo, esto se está justamente llegando a concretar o a plasmar en la realidad de manera mucho más específica, ¿no? Si es que nos damos cuenta, ya la influencia de culturas como la quechua en regiones, por ejemplo, como el Chaco, es ya en muchos de los casos ya hay una relación, digamos, ¿no? Justamente porque muchas de personas que vienen del interior del país justamente llevan esa cultura, ese idioma, y obviamente tienen que interactuar, ¿no? Entre lo que son las culturas originarias y esas culturas que vienen de otras regiones, ¿no? Y como decíamos, la parte de plurilingüe, ¿no? Que en este caso tiene que ver con el reconocimiento de las lenguas de nuestro país, ¿no? De las diferentes culturas, ¿no? Entonces, aquello es imperativo tomar en cuenta como algo fundamental dentro de la ley 070 y el currículum base. Asimismo, entre los principios podemos ver el que se desarrolle una educación integral y holística, es decir, se desarrolla el ser,
En este caso, diríamos, a través del desarrollo de valores, a través del desarrollo de esa persona, de sus sentimientos, valores, el saber que tiene que ver con toda la parte de conocimientos, el hacer, ¿no? Que no solamente se quede en la parte teórica, sino se llegue a aplicar, y el decidir, que tiene que ver principalmente con la parte productiva, es decir, que delimite y analice esa persona y llegue a desarrollar o llegue a ser en este caso, un verdadero promotor que desarrolle una región, ¿no? Otro elemento, otro principio que debemos tomar en cuenta es la educación productiva territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. Si bien, digamos, este es un título largo, pero es bastante fundamental. Y diría yo, como si es que hacemos un análisis, este principio no se ha llegado a concretar de manera específica, ¿no? Ni a nivel nacional, ni a nivel de las regiones. Es decir, que principalmente se fortalezca, por ejemplo, la parte científica, la parte tecnológica, se ha dado de manera parcial en algunas zonas donde esto se ha llegado a plasmar a partir de la misma innovación de los diferentes centros educativos, ¿no? Pero no así como una política de parte del Estado a través de acciones o a través inclusive de que lo fundamental de lineamientos y política educativa que vaya juntamente con presupuesto del Estado, del Ministerio de Educación, para que llegue a concretar y a desarrollar la parte científica, ¿no? Tecnológica. Y el tema artístico que se ha ido dando, pero como de la misma manera, ¿no? No hay específicamente una estructura que sea plasmado a nivel nacional, ¿no? Entonces, aquello es importante que lleguemos a justamente a desarrollar o a tomar en cuenta como aspecto pendiente de la actual ley, ¿no? De las políticas educativas. La educación inclusiva, que en este caso, hay que ser sinceros, es un principio que sí se ha llegado a concretar con bastante fuerza en los diferentes niveles, ¿no? Es decir, la educación inclusiva, tanto de personas con discapacidad como también de inclusión, por ejemplo, de la mujer en los diferentes niveles de educación. Y más aún, lo que se busca también que se pueda incluirse o aperturarse para que participen las personas con discapacidad, o, en el caso de las mujeres, en aquellas carreras que principalmente antes eran vistas con, digamos, como base o específicas del hombre, ¿no? Como por ejemplo por mecánica automotriz, electrónica, agropecuaria, zootecnia. Entonces, esas carreras que son vistas como por el tema de que en este caso llegan a influir o a tomar en cuenta que se necesita fuerza, entonces que son principalmente muy características del hombre, pero ya las mujeres han ido incluyéndose en este tipo de carreras, ¿no? Ahora es más común ver mujeres estudiantes en agropecuaria, en mecánica automotriz, de la misma manera, y en este caso es algo que se puede tomar en cuenta como una inclusión de las mujeres y también de personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, para la parte técnica y productiva, ya los mismos centros de educación especial tienen los talleres donde justamente llegan a formar a esas personas con discapacidad en diferentes, diríamos, oficios que les permita en la vida tener una función y ser, por lo menos, entes productivos, ¿no? Entonces, esto es algo que también se ha ido desarrollando con la Ley 070 a través de este principio, ¿no? De educación inclusiva. Y obviamente también que se garantice que esas personas con discapacidad puedan incluirse, puedan incorporarse al sistema educativo regular o educación superior o alternativa, ¿no? Que no sean específicamente de espacios muy concretos o espacios específicos de ellos, ¿no?
Asimismo, también debemos tomar en cuenta los ejes articuladores del currículum base, es decir, aquellos aspectos o aquella base que está estructurada dentro de lo que es la currícula nacional, como decíamos, que articula a lo que es la parte de los diferentes lineamientos que llevan adelante dentro del sistema educativo, que en este caso es la educación intercultural plurilingüe, la educación en principios, valores sociocomunitarios, la educación para la producción, la educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. Que en este caso estos ejes articuladores que se llegan a dar de manera transversal eh, dentro de lo que es la parte de la educación tanto alternativa como regular y superior. Ahora bien, habiendo visto todo lo que es la parte de las bases, fundamentos y principios y los ejes articuladores del currículo base nacional, lo que vamos a ver es justamente aquello que tiene que ver con las bases de la educación alternativa. A ver, dentro de las características de educación alternativa, en este caso, aquí sí voy a requerir, por favor, que también participemos, me hagan conocer ustedes si es que esto se llega a plasmar o es algo que ustedes, desde su punto de vista, se llega a caracterizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, debemos tomar en cuenta que la educación alternativa está compuesta por dos áreas, ¿no? Dos ámbitos, que tienen que ver, uno, con la educación de personas jóvenes y adultos, que asumen carácter diverso, flexible, enriquecido con una práctica y supera la formalidad. Y ante todo, fuera de lo que es la educación tradicional escolarizada, ¿no? Y el otro que tiene que ver con la educación permanente, que tiene un carácter amplio, menos formal, y se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Esto lo que es justamente un componente, un ámbito de lo que es la educación alternativa, la educación permanente, creo yo que es un ámbito donde se ha ido justamente plasmando, justamente con la concreción de cursos de formación eh, en diferentes ámbitos, ¿no? Que obviamente no tienen que llegar a ser aquello lo mismo que educación alternativa, ¿no? Sino la educación permanente va a complementar la formación de ese individuo, de esa persona, no solamente en el ámbito, digamos, escolarizado, sino más aún, como su nombre lo dice, es a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, llega a desarrollarse estos cursos con personas adultas, mayores, jóvenes, ¿no? Y obviamente en función a las diferentes realidades y necesidades de cada entorno, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, yo quisiera preguntar, a ver, ¿quién se encuentra acá? Creo que está el profe Raúl, ¿no? Sí, dicen. Buenas noches, profe. Quería preguntarle, a ver, en ¿Cómo? el caso de ustedes, de su centro, usted me decía que allá en Camiri, ustedes trabajan en el centro eh, de educación alternativa, el Aracuarenda o el Aracuayapo, ¿cuál es? No, sea Tataendi. Tataendi, ¿no? El otro es otro Tataendi. centro, ¿no? El otro Es es el educación permanente. Aracuayapo y ellos hacen educación permanente, ¿sí? Exacto. A ver, Sí, explíquenos el caso de su centro y la diferencia con el otro, ¿no? Para también ya. decir cuál es la diferencia Bueno, y las acciones. buenas noches en primer lugar a usted, licenciado, al técnico Buenas noches. y también a todos los colegas que deben estar participando seguramente, igual que yo. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es una educación alternativa para jóvenes y adultos desde
los 15 años en adelante, ¿no? Hasta los 100 y más todavía, eh, que está diferenciado. Por ejemplo, tenemos la parte de primaria, la parte de secundaria y también el área técnica. Y bueno, nos regimos nosotros, en cierto modo, en nuestra planificación, desde las orientaciones que nos da pues el ministerio, ¿no? Con el currículo base en primer lugar, después nos mandan también las guías de estudio, las propuestas que debemos, un temario que debemos ir seleccionando para preparar toda la área a las que corresponden a los niveles que tenemos que hacer, desarrollar el trabajo, tanto en primaria y en secundaria, ¿no? Porque yo soy más del área de secundaria. Y bueno, nos, nos repartimos el tiempo. Por ejemplo, nosotros por semestre pasamos por 2 subcentros, normalmente cada equipo, ¿no? Por ejemplo, yo desarrollo la materia de comunicación y lenguaje. Mi colega desarrolla la materia de ciencias sociales, pero por un mes estamos en forma permanente con una comunidad, y al momento de concluir ese presencial que lo llamamos, les dejamos un trabajo de autoformación con unas guías que deben ir llenando, o sea, leyendo el material, y también ir rellenando, ir haciendo algunas preguntas. Y entonces, en todo el tiempo que nosotros les dejamos, mientras nos vamos al siguiente subcentro. Luego de ese tiempo de autoformación que lo llamamos, nosotros regresamos y bueno, revisamos el trabajo, cómo lo hicieron, si está bien o hay algo que mejorar, entonces les ayudamos a mejorar. Y luego para continuar con el segundo presencial, que ya en ese segundo presencial nosotros ya vamos concluyendo prácticamente el semestre, ¿no? Y así entonces realizamos este trabajo. En cada subcentro asistimos 2 veces por semestre, eh, sí, 2 veces. Y a diferencia, digamos, del secundario con el primario tiene también subcentros más pequeños porque ya, según la estadística, nuestros participantes de primaria ya van quedando pocos, y los pocos que quedan ya algunos no quieren estudiar, pese que todavía hay, pero ya van cada vez menos, ¿no? Entonces la relación entre profesor, alumno o participante, ahí son 10. En el caso del secundario, la relación entre maestro y alumnos es todavía 20. Sobre ese riel nos exige mucho el ministerio todavía, pero logramos tener en la mayoría de los centros esa cantidad de alumnos de 20, aunque en algunos debemos decir que falta. Bueno, esa es un poco la modalidad de nuestro trabajo en primaria y en secundaria. Ahora, en diferencia con educación permanente, bueno, ellos organizan más en forma ya particular talleres cortos, así lo llaman, y
eligen el tema con la comunidad, con los interesados, entonces se dedican un tiempo a eso y entonces hacen eso. Por lo que yo sé, también desarrollan, por ejemplo, los temas de liderazgo político en las comunidades y cosas que, bueno, el efecto de eso se ve, ¿no? Que la gente se anima a participar, a veces se los ve decididamente tomar las riendas de algunas manifestaciones, reclamos, y bueno, yo creo que ese es un programa bastante favorable en ese aspecto. Como también he visto que se dedican a la parte productiva, por ejemplo, ¿no? En actividades que las personas realizan en forma cotidiana o en forma permanente en el aspecto productivo. Entonces también les dan cursos de ese nivel, pero como ya les digo, no es de la misma forma como realizamos nosotros en secundaria, porque a nosotros, bueno, nos exige más el gobierno o el ministerio o el mismo sistema que está planteado, está más como para poder ir respondiendo casi en, casi en forma regular, ¿no? Y en realidad es así por el mes presencial que estamos ahí y la diferencia es la autoformación que le dejamos el trabajito por en nuestro traslado al siguiente subcentro al que vamos. Entonces, esta sería para mí la diferencia bastante interesante que se realiza entre lo que es la educación alternativa y la educación permanente. No sé si he Eh, podido plasmar, porque yo Sí, no he sí, trabajado, no he trabajado mucho con el tema de área permanente, pero es esta más o menos la observación que yo hago con ellos, ¿no? exacto, profe. Justamente en el caso de educación permanente, tal como usted indica, más se enfoca al desarrollo o fortalecimiento del liderazgo comunitario, ¿no? La formación de, no formación, complementación, diríamos, de conocimientos, por ejemplo, el de llegar a complementar la parte de gestores comunitarios o gestores municipales, como le llaman, que se pueda promover justamente a través de estos cursos cortos el de que estas autoridades, principalmente comunitarias, inclusive líderes de diferentes comunidades y regiones, logren desarrollar o complementar su conocimiento con la parte ya un tanto, digamos, de la forma de realizar planificación, de la forma de gestionar proyectos, de la forma de justamente apalancar fondos productivos, ¿no? Entonces, aquello es algo que, diríamos, se le llega a dar a través de educación permanente y lo característico también dentro de su área de educación alternativa de personas jóvenes y adultos, como usted me indica, es algo fundamental que tiene que ver con lo que es la educación o la parte de que ustedes no están como educación regular, digamos, todo, supóngase, todo el mes o toda la Todo el semana, tiempo. clases a esa Ujú. persona, ¿no? Sino están, desarrollan un trabajo de, diríamos, tanto en la modalidad presencial y también a distancia, ¿no? Aquello es una característica que siempre se ha ido dando en educación alternativa y parte de esto fundamental es pues el que esa persona a la que ustedes dejan diferentes, digamos, tareas o que tengan que desarrollar actividades dentro de la modalidad, digamos, ya individual de cada uno de ellos. Obviamente, algo fundamental es que esa persona llegue a realizar, ¿no? Es decir, lo vea como importante para su desarrollo personal y obviamente lo concrete, esas tareas, actividades que le dejan, ¿no? Entonces, en tanto no sea, no lo llegue a plasmar y justamente aquello también es un rol fundamental del educador, ¿no? De ustedes como educadores, el de Sí, motivar a esa persona, ¿no? sí, yo creo que en esto, licenciado, las dos diferencias que se ve
por ejemplo, ya como resultado, en educación permanente se ve justamente eso, ¿no? De los que hacen más en el área permanente, se los ve más involucrados en todo lo que es el área productiva, el área dirigencial, eh, el asumir los compromisos políticos de desarrollo tanto de la comunidad, tanto de la región y también en el aspecto productivo, sobre todo, ¿no? O sea, va entrelazada todos esos elementos. En cambio, lo de educación alternativa, la diferencia es que el resultado que se ve es que los que realmente aprovechan al máximo lo poco que pueden aprovecharnos a los facilitadores de educación alternativa, es que se los ve yendo, por ejemplo, a la universidad o animándose a dar exámenes para ingresar a la universidad y algunos estudiando, ¿no? Y otros en áreas técnicas, como quien dice, personas que han querido tener una profesión y al fin, bueno, están logrando. Mire, en esta misma tarde he visto en el Face una chica, una señora o varias señoras que fueron mis alumnas aquí en una comunidad cerca, donde han puesto en el Face, dice, ¿no? La señora Gallardo de la comunidad a la universidad, ¿no? O sea, como 8 personas que habían estado, yo me enteré ahora que está ya terminando, imagínense, terminando de estudiar derecho, ¿no? Y es algo que Pues, cuando era mi alumna, yo le había insistido mucho que tenía justamente esa capacidad y que no desaproveche porque era oportunidad, ¿no? Y imagínense una persona que comenzó desde el aplicado, el complementario, el especializado, salió bachiller y ahora a cuántos años de una distancia que yo tengo con ella, me vengo a enterar por el Face de que ya está concluyendo una carrera de derecho. Bueno, esa es la diferencia, licenciado. sí, exacto, ¿no? Justamente, profe Raúl, y buena la valoración que usted hace, es que justamente dentro de lo que es la parte de la educación, por ejemplo, alternativa, y bueno, los dos convergen, ¿no? El tema es de que los dos buscan justamente continuar con lo que es la formación. En el caso de la educación alternativa, como usted indicaba, eh, que esas personas continúen con su formación, es decir, personas jóvenes y adultas, en la formación específicamente secundaria y técnica también, para que posteriormente, como indica usted, ¿no? Que lleguen en muchos de los casos, a continuar sus estudios superiores y obviamente, ¿no? Aquello, como la experiencia que usted nos hace conocer, concreten, diríamos, en este caso, diríamos, una formación o un proyecto personal ya mucho más a nivel profesional, ¿no? Entonces, y obviamente, a muchos de ellos seguramente también llegan a ocupar espacios, seguramente usted tiene varios de sus estudiantes que llegan a ocupar espacios decisivos, ¿no? Tanto en la comunidad como en el municipio, ¿no? Como concejales, autoridades indígenas, hasta mismos alcaldes, ¿no? Que justamente han sido partícipes de la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Entonces, creo yo, en este caso, ¿por qué este tipo de personas llega a justamente ser más Mm, constante y aprovechar estos espacios? Es porque justamente, como les decía hace un momento, ¿no? Se encuentran motivadas, ¿no? Es decir, mm, sí, la principal aspecto que debemos tomar en cuenta es que esa persona esté motivada para llegar a desarrollarse, no llegar a formarse, a continuar su formación. Entonces, obviamente, aquellos a partir de la necesidad que tienen ellos de lograr una finalidad, digamos, de un proyecto propio, un proyecto, en este caso profesional o proyecto personal, mm, que busca el de superarse, ¿no? La autosuperación es lo fundamental. Peor aún, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, les dejan actividades prácticas, como decía usted, y vuelven
durante el mes o la segunda vez que vuelven para ver el avance que han tenido, ¿no? Seguramente muchas veces han tenido tropiezos o algunas veces dificultades o algunas veces que por diferentes problemas, digamos, de la comunidad o la misma economía, o inclusive que Mm. tienen que algunos viajar para ir a conseguir, digamos, a la misma ciudad en este caso, para el tema económico. Entonces logran o dejan, digamos, aquello que tenían pendiente o desarrollar y obviamente ustedes tienen que tratar con esos aspectos, ¿no? Las diferentes realidades, ¿no? Así es, licenciado. Mire, usted lo dice y lo visibiliza en forma tan sencilla, con mucha capacidad de lucidez, le digo así, y cuánto me alegra por escucharle así, ¿no? Porque a veces, no por quedar bien con usted lo digo esto, ¿no? Mm, Sino está que bien. a veces cuesta encontrar persona que tenga una capacidad de ver bien clara la visión de las cosas como son. Así como usted lo descifra, por ejemplo, también tenemos experiencias, así como experiencias lindas, también hay experiencias amargas, ¿no? Por ejemplo, que los estudiantes, como usted lo señala, por situaciones económicas, sobre todo, ¿no? Que es el flagelo a las personas que tal vez no logran continuar con sus estudios de secundaria en forma regular y ven como alternativa ir y acudir a la educación alternativa así en la modalidad que nosotros los ofrecemos a veces, ¿no? Pero a veces llegamos a estar, por ejemplo, en un primer presencial bienísimo, ¿no? Y bien Exacto. aprovechado, ahí están, y de repente, cuando volvemos, son -3, -2 o -5, y, y desaparecen, y desaparecen, eh, y no se comunican ni siquiera por teléfono, nada, porque no quieren que se sepa de su paradero, y lo que sí uno se entera es que se han ido por trabajo porque hay necesidades que cubrir en sus vidas y bueno, lastimosamente las necesidades mandan, pues, ¿no? Y se prioriza para satisfacer el hambre que antes que buscar tal vez otra cosa que en su momento no se puede solucionar a la rápida. Y Exacto. como también digo, eso así como es tan amargo para un facilitador, bueno, nos alegramos mucho cuando a veces todavía quedan unos cuantos ahí haciendo fuerza como para poder continuar, y uno como profesor siente el sufrimiento de la gente y bueno, uno busca la forma de que ellos no se queden, ¿no? Y uno les ayuda como tiene que ser. Bueno, por algo nos dicen facilitadores. Exacto. Es el Así rol, ¿no? es. No es solamente en este Sí, caso, diríamos, por eso que el término mismo de facilitador y no maestro, ¿no? El tema sí, de sí, maestro más va tendido al rol, digamos, de formación mucho más en un ámbito más regular, ¿no? En el caso de usted facilitan, es decir, como usted indica, regulan, claro, tienen que lidiar con esas realidades, ¿no? Que haya personales inclusive, ¿no? claro. Por ejemplo, el otro día allá en donde estoy trabajando ahora en Iguazurenda, no Sí, venía una señora y he tenido que ir, pues, ¿no? A buscarle y caminar unas casi una hora de camino así de a pie por camino de tierra, y hasta que llegué a su casa me compré un poco de pan, de hierba, y de paso pregunté mientras fui a charlar con ella, y así es que para animarla que no vale la pena que deje de asistir y que la vamos a ayudar, ¿no? Y así es que exacto. por suerte empezó a participar y ahora está participando. Y aún todavía me faltan algunas que vengan, las tengo que seguir buscando. Exacto, ¿no? Así es. Ese es el rol de, como le decía, ¿no? En principio de llegar a motivar y en muchos de los casos también apoyarles, ¿no? La parte, Sí, digamos, económica, si bien, digamos, lo hace
con el ejemplo que usted indica, pero justamente el rol del facilitador, en este caso, va más allá de simplemente llegar a formar a esa persona, no va a apoyarle en su desarrollo, sino va, inclusive hay un contacto mucho más, diríamos, en este caso de empatía con esas personas, porque al final usted experimenta también la realidad en la cual viven, ¿no? Y muchos de esos, Sí, justamente aquello es algo que obviamente a ustedes, o si es que, por ejemplo, no ha sido formado, diríamos, para que de alguna manera en cómo llegar a tratar esos puntos, ¿no? Usted lo hace de manera en base a la experiencia y también, ¿no? Como persona así, apoyándole a ese estudiante, ¿no? O ese participante, más bien dicho. así es, licenciado, así, Bueno, así. bueno, gracias, don Raúl. Ahora vamos a ver, antes de concluir con lo que es la sesión de hoy, un, a ver dónde estamos. Tito, acá. A ver, en lo que tiene que ver con los enfoques de la educación alternativa, justamente como veíamos hace un momento, encontramos que se llega a plasmar o como un enfoque principal la educación descolonizadora y despatriarcalizadora, como decíamos anteriormente, ¿no? Y eso justamente tiene que ver con el principio de reciprocidad y complementariedad, ¿no? Que en este caso son los principios fundamentales que establecen o que delimitan, ¿no? La armonía entre lo que es las culturas y saberes, ¿no? También con lo que es la parte de los saberes universales. Y también llegar a desarrollar ante todo a partir de lo que es la complementariedad con integrar un enfoque inclusivo dentro de la educación, ¿no? También se llega a plasmar, diríamos, como enfoque el diálogo entre cosmovisiones indígenas, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, es fundamental este enfoque porque justamente busca o valora las diferentes cosmovisiones indígenas y justamente, ¿no? Bajo el respeto de la diversidad cultural y promoción ante todo, ¿no? Del entendimiento entre las culturas. Algo que veíamos, ¿no? Como un enfoque, en principio, el vivir bien, ¿no? El suma causa, y como dicen en lo que es la parte de idioma originario, conceptos como suma causa, el buen vivir, enfatizan ante todo, ¿no? La armonía de la persona con la madre tierra, ¿no? O sea, es decir, con su entorno, con su comunidad, con la parte productiva, ¿no? Con aquello que justamente esa tierra le llega a dar, y justamente la idea es aquí no desarrollar individuos que lleguen a, en este caso, en muchos casos, a devastar diferentes entornos, ¿no? Sino más bien a aprovechar de manera recíproca, ¿no? Lo que la naturaleza, la madre tierra le llega a dar, ¿no? El enfoque que tiene que ver con educación popular intercultural, ¿no? Principalmente con lo que justamente decíamos, se apoya en un diálogo de saberes entre, diríamos, las diferentes culturas que permiten en este aspecto la construcción de conocimientos de todo el colectivo, ¿no? De las diferentes realidades que tiene una comunidad, ¿no? Entonces, como usted indicaba, como indicaba el profesor Raúl, en este caso, en cada comunidad o en los diferentes subcentros tienen diferentes realidades, ¿no? De un subcentro al otro, pero más aún dentro de un mismo centro, los participantes, por más que provengan de la misma comunidad, tienen igual diferentes necesidades, diferentes, Mm, en este caso, realidades, ¿no? No solamente con el tema económico, ¿no? Sino también con necesidades, en muchos de los casos con proyectos o la parte productiva, que justamente es algo que caracteriza dentro de una comunidad, ¿no? Otro elemento fundamental que tiene que ver con la perdón, identidad y lengua, ¿no? Que tiene que ver en este aspecto, como decíamos anteriormente, el que
En este caso, la educación es un espacio, ¿no?, donde se promueve justamente la identidad cultural de los pueblos indígenas y obviamente se respeta la diversidad lingüística y cultural, ¿no? Ante todo que exista una promoción del sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, el respeto, que no se trate de denigrar o deslegitimizar todo lo que es la parte cultural de una región. La descolonización política que tiene que ver del Estado colonial al Estado plurinacional, ¿no? Es decir, a partir de ya de la misma constitución política del Estado y de la reformulación de la Carta Magna de Bolivia, ya pasamos de un Estado republicano a un Estado plurinacional, ¿no?, que representa ante todo el de desarrollar y el de reconocer las diferentes naciones y culturas de Bolivia, ¿no? También otro aspecto fundamental es el reconocimiento, ¿no?, a la soberanía y autonomía indígena, ¿no? Algo que antes justamente, si bien era tomado en cuenta con la anterior constitución o los mismos estados o gobiernos, pero justamente no era algo que sea valorado en sí, ¿no? Entonces, esto ya a partir de la misma Constitución Política del Estado llega a ser reconocido como una instancia principal a la cual se debe respetar, ¿no? Es decir, principalmente el que esta es una instancia, la autonomía indígena, de decisión, de definición y obviamente respetando todo lo que tiene que ver con la fortaleza de la identidad y los derechos de las culturas indígenas originarias, ¿no? Entonces, aquellos justamente tomado en cuenta tanto en la Constitución como en la Ley 070 y también dentro del currículum base, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la nueva política comunitaria, ¿no? Es decir, principalmente tiene que ver con la participación colectiva, ¿no?, de todos los que forman parte de una comunidad en la construcción de un modelo, ¿no?, que en este caso lo que se busca es que se fortalezca el sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no?, es decir, a esa región, ¿no? Entonces, hagan conocerse, o en este caso promueva la región ante todo, ¿no?, para que sea visible ese aporte de desarrollo y económico que tiene. La participación colectiva, es decir, en los diferentes pueblos indígenas originarios, como decíamos anteriormente, lo fundamental es que no solamente los dirigentes o las autoridades indígenas sean las principales en que tomen las decisiones o participen en diferentes acciones, ¿no?, sino toda la comunidad en su conjunto, todos los actores de esa comunidad, de los diferentes sectores, ¿no? Entonces, aquello es fundamental justamente dentro de lo que es el enfoque de educación alternativa. La descolonización económica, ¿no? Algo que tiene que ver principalmente con que se llegue a transformar hacia el vivir bien, ¿no? Es decir, que principalmente se busca una calidad de vida y armonía con la naturaleza, ¿no? En este caso, no llegar a explotar o no llegar a generar sujetos acumuladores, ¿no?, de recursos, sino garantizar el bienestar de la comunidad y del medio ambiente. El cuidado de la madre tierra, ¿no? Algo que justamente hemos ido indicando, ¿no? Es decir, que llegue a desarrollarse prácticas sostenibles con el uso de recursos naturales, ¿no? Es decir, no se explote la tierra, ¿no? Sino ante todo se tome en cuenta la necesidad y ante todo desarrollar ese valor y el respeto a la madre tierra, ante todo, ¿no?, como ser humano, y que se genere una armonía, ¿no?, haciendo conocer que existe una complementariedad, ¿no?, entre la persona, entre la comunidad y lo que es la parte del Chaco, como diríamos, ¿no?, donde llega a producir, donde llega a dar justamente ese alimento, ¿no? Y en esto creo yo es fundamental las culturas indígenas de nuestro país, obviamente, y bueno, a nivel mundial, tienen ese respeto, ¿no? Desde ellos, en sí ya eso es de la característica y un valor propio de la cultura, ¿no? De que llegan a respetar a la madre tierra, ese también que lo tomen en cuenta justamente como un ser viviente que les llega a proveer de los alimentos y obviamente bajo eso es que también no tienen que cuidarla. La economía comunitaria,
¿no? Ante todo que a nivel local se busque generar y fortalecer, ante todo, la solidaridad y colaboración entre los miembros de la comunidad, ¿no? Es decir, que no sea un trabajo individual, ¿no? Y tal cual justamente decía el profesor Raúl, ¿no? A partir del mismo facilitador es quien llega a promover muchas de las veces, a gestar, a gestionar y a apoyar en la parte productiva a los diferentes participantes, ¿no? Hasta como el ejemplo que indicaba, ¿no? Y comprarle pan a un participante para que, aparte, digamos, que también obviamente va a tener su alimentación, pero también va a promover que esa participante también genere económicamente, ¿no? Entonces, aquello es fundamental, el que a través de estos entornos, justamente de esos grupos o en este caso de participantes dentro de ese grupo, justamente se genere, ¿no? Ese fortalecimiento a la colaboración y solidaridad, ¿no? Aquello que tiene que ver también con un enfoque de las sabidurías tradicionales, ¿no? Es decir, que es clave, ¿no? Dentro de la, el enfoque de la educación alternativa, el valorar los conocimientos ancestrales, ¿no? Las prácticas que fomentan el respeto por la madre naturaleza, la parte cultural, todo lo que es la parte justamente económica que se llega a plasmar dentro de una comunidad y una región. Otro elemento que tiene que ver con la educación popular y comunitaria, ¿no? Este enfoque que principalmente tiene como característica la identificación de la opción pedagógica, es decir, una educación popular. Y en este caso, por ejemplo, la educación popular es algo bien característico con un enfoque base de la educación alternativa, ¿no? Y esto más antes que la misma ley 070, ¿no? Y en la educación alternativa se llegaba a dar justamente los famosos educadores populares que justamente aún ya con la ley 070 y actualmente tal cual nos hacía conocer el ejemplo del profesor Raúl, llegan a desarrollarse o llegan a continuar esa labor, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Dentro de lo que es la parte de el desarrollo educativo, ¿no? De la formación dentro de educación alternativa, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de justamente el enfoque pedagógico que también integra los saberes ancestrales y los conocimientos contemporáneos, ¿no? Es decir, a través de una participación también inclusiva y participativa de todos los sujetos de la comunidad. Otro elemento fundamental es que justamente es imprescindible el de desarrollar la transformación de la realidad, ¿no? Es decir, que se genere sujetos críticos, reflexivos, analíticos y que planteen y promuevan justamente una transformación de su realidad. Transformación en el buen sentido, ¿no? Es decir, de buscar mejoras a la calidad de vida, a la parte productiva, a partir de un análisis colectivo de los diferentes actores. Otro elemento fundamental que tiene que ver con el empoderamiento comunitario, ¿no? Que tiene que ver, como les decía anteriormente, que la educación popular justamente busca que los individuos y comunidades se lleguen a desarrollar de manera justamente colectiva y también un sentido de pertinencia, ¿no? En este caso a través de un aprendizaje colaborativo, compartido, el de fortalecer, por ejemplo, las habilidades para, ante todo, reivindicar los derechos, ¿no? De los diferentes actores de la comunidad. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la participación y los derechos, ¿no? Y en este caso, la educación popular tiene como un enfoque del reconocimiento de los derechos, ¿no? Que tiene toda persona a recibir la educación, ¿no? Si bien está en la misma Constitución Política del Estado y en la misma ley, Avelino Sinal y Lizardo Pérez, es fundamental justamente que aquello se llegue y busca justamente este enfoque que se llegue a promover dentro de lo que es la educación alternativa, ¿no? Dentro del proceso educativo, que se garantice la igualdad y equidad en todos, ¿no? De poder acceder a una educación. Y más aún, ¿no? Esto se da con mayor fuerza en lo que es educación de jóvenes y adultos, ¿no? Como indicaba el profesor Raúl, seguramente que usted igual son facilitadores de los diferentes centros de educación, justamente lo que buscan es
ustedes se movilizan a las regiones, a las comunidades, ¿no? De donde se encuentran los participantes. Muchas de las veces, como decía, ¿no? Hasta tienen que caminar 1 hora a pie o más, inclusive en muchos de los casos, porque justamente lo que buscan es que tener o dotar o apoyar o participar a esas personas en que se sigan formando, ¿no? Y eso es fundamental también ahí, ¿no? El rol fundamental, el rol que llega a ejercer el facilitador, en este caso de educación de jóvenes y adultos. No, esto es lo que tiene que ver justamente con lo que es la parte de los enfoques y también, ¿no? Lo que es la educación diversa, inclusiva, productiva y territorial. Eliminación, exclusión y discriminación, ¿no? Es decir, justamente como decíamos, la educación o el enfoque de educación alternativa busca garantizar la igualdad del acceso a la educación, ¿no? Es decir, que todos puedan tener el acceso igual de manera paritaria y en este caso justamente reconocer y afrontar prácticas a través de justamente de exclusión de la discriminación, ¿no? Cualquier forma de discriminación ya no se llegue a plasmar. En este caso, las instituciones lleguen a generar y a fomentar la aceptación y el respeto de la diversidad cultural. En el caso también, ¿no? Del derecho fundamental que tiene que ser la educación para todos, ¿no? Y en este caso, justamente la educación alternativa eh, busca aquello y justamente garantiza aquello, ¿no? Aquellas personas que no han concluido la educación regular, educación superior o educación inclusive primaria, entonces la educación alternativa es esa instancia donde llega justamente, ¿no? A través de la educación de jóvenes y adultos a promover este espacio de formación en este caso mucho más, digamos, a partir de los 15 años, según está la ley, y pueda concluir su formación, ya sea primaria, secundaria, inclusive ya pueda desarrollarse en la parte técnica, ¿no? Para que también así sea un sujeto productivo o tenga, en este caso, un oficio, una profesión para que se desarrolle dentro del ámbito local y comunitario. Como digamos acá, ¿no? La formación de cualidades productivas, y eso es fundamental, ¿no? La parte técnica de la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Es decir, la formación técnica, aparte de la formación, en este caso a nivel de bachillerato, se lleguen a formar participantes en diferentes carreras técnicas y justamente eso tiene que ver principalmente con la educación productiva, ¿no? Es decir, el desarrollar las vocaciones, potencialidades territoriales, esto a partir justamente de esas carreras que en este caso respondan a las demandas de una región, ¿no? Entonces, formar en función a esas necesidades. Algo que tiene que ver con la economía plural y desarrollo comunitario, ¿no? Es decir, eh, tomar en cuenta que existen diferentes clases de economía, tanto a nivel de comunidad, de región y a nivel nacional, como también, en este caso, la parte de, diríamos, de cooperativas, de parte privada también y parte comunitaria, ¿no? Entonces, aquello justamente se complementan, reconoce la educación alternativa que existen estos tipos de economías y obviamente que se deben desarrollar y plasmar de manera equitativa, ¿no? Estos son los principales enfoques de la educación alternativa. Les voy a proporcionar este material para que hagan una lectura de la misma manera. Y bueno, a ver, otro elemento fundamental que vamos a, ya en la cuarta sesión que vamos a conocer, justamente que tiene que ver con lo que es la parte de, a ver, les vamos a mostrar, poquito, los tipos de planificación curricular, que esto ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Les voy a pasar un material para que hagan la lectura y a partir de aquello, justamente la sesión que vamos a tener el día martes, que justamente va a ser la que se está reprogramando de lo que teníamos que haber justamente plasmado, desarrollado el anterior ayer, sábado, entonces lo vamos a programar para el día martes, ¿no? Entonces, para ese día
justamente vamos a avanzar todo lo que tiene que ver con planificación curricular y también se les va a proporcionar estructura de lo que es la parte de lo que es de los diferentes tipos de planificación que se llegan a plasmar dentro de lo que es la educación técnica, tecnológica, productiva. En este caso, aquí podemos ver eh, la planificación actual que se desarrolla dentro de lo que es un SEA, en la parte técnica, las planificaciones de justamente aulas, talleres, y justamente vamos a entrar ya a lo que es fundamental y algo que queremos desarrollar, que tiene que ver con la planificación curricular por competencias, algo que buscamos justamente que ustedes lleguen a conocer, a, en este caso también a plasmarlo mediante un trabajo final para este módulo, que va a ser con una planificación que van a tener que presentar un plan curricular en función, obviamente, a partir de la siguiente sesión que se les va a explicar, y a partir de aquello lleguen a plasmar un plan curricular por competencias, tomando en cuenta los diferentes elementos que conllevan justamente una estructura de este tipo, ¿no? Que tiene que ver principalmente al desarrollo de competencias específicas en los participantes, ¿no? Y comparado con el desarrollo por objetivos, ¿no? Entonces, esto es fundamental para que también se busque plasmar dentro del ámbito, en este caso educativo, justamente, y más aún, digamos, dentro de educación de jóvenes y adultos, el que se garantice, ¿no? El desarrollo de competencias específicas de los participantes, ¿no? Entonces, aquello es fundamental y eh, primordial para que se llegue a dar, ¿no? En tanto, esto le voy a dar, a ver, ahora no se encuentra. Esto lo voy a hacer de manera genérica, lo vamos a llegar a plasmar. Como les decía, les vamos a dar este material y les vamos a dar justamente un trabajo, ¿no? El grupo de WhatsApp ya se les va a mandar el tipo de trabajo para que investiguen, hagan la lectura de lo que es la parte de la planificación de este material, y a partir de eso justamente se les va a indicar, ¿no?, un análisis en relación a los elementos que son importantes dentro de lo que es la planificación curricular, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver de manera genérica, ¿no? ¿Qué tipo, los niveles de planificación, que en este caso es a nivel de justamente planificación institucional, que tiene que ver principalmente con lo que es la parte de una planificación que tiene que ver a nivel del ámbito de un centro como tal, la planificación curricular más enfocada en lo que es la parte de contenidos educativos relevantes, y la planificación didáctica, ¿no?, que tiene que ver específicamente que cada docente organice y planifique sus sesiones, ¿no? Seguramente en el caso de ustedes, en el caso de educación de jóvenes y adultos, y más aún en el caso de los centros y facilitadores que tienen que movilizarse a ciertas comunidades, entonces ustedes desarrollan una planificación tanto seguramente para el módulo, para el bimestre, para lo que es el desarrollo de sus clases en diferentes ámbitos, y obviamente tomen en cuenta los tiempos, eh, tomen en tiempo inclusive también la necesidad y también la disponibilidad de los participantes, ¿no? En función de aquellos que seguramente también hacen sus planificaciones, ¿no? Comparado con la planificación didáctica de educación regular, ¿no?, que es estructura de manera lineal, que no tiene que tomar en cuenta, diríamos, las características de cada comunidad, ¿no? En caso de educación alternativa de jóvenes y adultos, como hemos ido viendo y sabemos, tiene que tomar en cuenta, ¿no?, las características, necesidades, tiempos, distancias de las comunidades. Otro elemento que tiene que ver con justamente la planificación, en este caso la temporalidad de lo que es los tipos de planificación que podemos ver, ¿no? Una planificación a nivel anual, ¿no?, que es en este caso se planifica para la gestión, ¿no? Es decir, para el año, la planificación anual curricular, diríamos. También se encuentran las planificaciones bimestrales, trimestrales o semestrales, ¿no?, según el tipo de estructura o ámbito educativo que se tenga.
y la planificación mensual o modular, ¿no? Que esto más tiene que ver en este caso con educación jóvenes y adultos con el tema modular o en este caso en función a lo que llegan a desarrollar en cada asignatura o área. Y a la planificación diaria, ¿no? O de aula-taller, que tiene que ver, ¿no? Principalmente con, inclusive con la planificación hasta de cursos cortos, ¿no? Como indicaba el profesor en educación permanente de la misma manera, ¿no? Y también un aspecto fundamental dentro de lo que es la planificación curricular, que ésta sea abierta y flexible, ¿no? Es decir, principalmente que tal cual vemos acá en el dibujo, muchas veces la educación de jóvenes y adultos no se desarrolla pues de manera escolarizada en ambientes que tal vez inclusive en comunidades no existe algunas veces la disponibilidad de un ambiente, de una escuela, si bien hay escuela, pero muchas veces lo que el facilitador tiene que hacer es ir al mismo participante, a la casa, ¿no? Inclusive seguramente en el mismo Chaco algunas veces van a visitar a ver la parte de justamente productiva que están desarrollando, ¿no? Entonces, aquello tiene que ver justamente con este tipo de planificación que tiene que ser abierta y flexible a las características de los participantes y de las comunidades, comparado con lo que es la planificación cerrada o rígida, ¿no? Entonces, la tarea que van a hacer o que vamos a tener va a ser en función de estos dos tipos de planificación. La planificación abierta o flexible y la planificación cerrada o rígida, ¿no? El análisis de esos dos tipos de planificaciones, no más que, digamos, no quiero que se desarrolle o que hagan resúmenes, sino un análisis en relación a la importancia de esos dos tipos de planificación, ¿no? La cerrada o rígida y la flexible. Finalmente, la justificación según el enfoque, tenemos justamente un tipo de planificación tradicional que se centra justamente en asegurar contenidos esenciales, ¿no? De manera estandarizada. Ante todo, que limita muchas veces la creatividad y participación activa de los estudiantes. La planificación activa y constructivista, que promueve la construcción del conocimiento a partir de la experiencia del estudiante, ¿no? Principalmente a partir de fomentar la participación de los estudiantes. La planificación por competencias, que es justamente lo que queremos desarrollar en la última sesión, que busca justamente el desarrollo de habilidades tanto prácticas y cognitivas esenciales en los participantes, ¿no? En este caso, preparados ante todo para el área laboral, ¿no? Que se centra principalmente en conocimientos reales, ¿no? Y para promover ante todo una educación relevante, ¿no? Para la vida de ese participante. Y hoy también se llega a dar otro tipo de planificación, la planificación basada por proyectos, que en este caso ya es algo que se está llegando a emplear y delimitar de la misma manera en otros estados, en otros países, que es un nuevo tipo de planificación. No es nuevo, sino que es un tipo de planificación que se ha llegado a concretar ya como política de muchos países, ¿no? Que principalmente este tipo de planificación busca ante todo potenciar la armonía, creatividad y capacidad de resolución de problemas de los estudiantes, ¿no? Y en este caso a partir de los proyectos, ¿no? Es decir, ellos tienen que diseñar proyectos interdisciplinarios que permitan, ¿no? A los estudiantes integrar diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, estos son los tipos de planificación que lo vamos a ver de manera mucho más específica en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, ya con esto, eh, directamente vamos a ya ir concluyendo el día de hoy. Como les decía, vamos a llegar a a proporcionar el material para que hagan la lectura, el análisis y también lo que queremos es que justamente hagan el análisis de estos dos tipos de planificación, ¿no? La flexible, abierta y la planificación rígida, ¿no? Entonces, para que analicemos la siguiente sesión, estos dos tipos y nos den su punto de vista, ¿no? Bueno, con eso estaríamos concluyendo el día de hoy.
agradecer su participación y bueno, nos vamos a estar viendo la siguiente sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen. Que tengan buen Buenas, descanso. igualmente. Buenas noches, Luis. Buenas noches.